Hola, muy buenos días. Mi nombre es Víctor Javier. Soy neurótico anónimo y me encanta poder estar aquí con ustedes el día de hoy con este tema que aún no terminamos, pero que ya vamos bastante avanzados, el segundo paso de neuróticos anónimos. Bueno, es por esto que mm, hoy tenemos a nuestra lectora, que es Lu. Y pues ella nos va a leer y nos va a preguntar y nosotros habremos de responder. Pues adelante, Lu, bienvenida. Gracias. Muy buenos días, queridos compañeros. Hoy estamos entonces con la lectura del segundo paso de Neuróticos Anónimos que dice, llegamos al convencimiento que solo un poder superior podría devolvernos el sano juicio. Y estamos en el puntito 20 y dice así, voy a dar lectura, dice, en Neuróticos Anónimos hemos visto los resultados de esta creencia. Hombres y mujeres salvados de la catástrofe final de la neurosis. Los hemos visto enfrentarse con serenidad a situaciones difíciles sin eludirlas y sin recriminaciones. Esto no es simplemente fe, sino fe que obra en cualquier circunstancia. Pronto llegamos a la conclusión de que estábamos dispuestos a pagar lo que fuera por conseguir la humildad. Ahora vemos al individuo lleno de fe, pero que vive desequilibrado emocionalmente. Cree que es devoto. Observa escrupulosamente las fórmulas religiosas. Está seguro de que cree en Dios, pero sospecha que Dios no cree en él. Hace promesas y más promesas después de cada promesa. No solo vuelve a sentirse mal, sino que su situación empeora progresivamente. Valientemente trata de luchar con sus nervios con la ayuda de Dios, pero esta ayuda no llega. ¿Qué es lo que pasa entonces? No se puede creer en Dios y desafiarlo al mismo tiempo. Y ahí termina la lectura y voy a plantearles la pregunta. Y la pregunta dice así, ¿qué es lo que hemos visto en Neuróticos Anónimos acerca de esta frase filosófica? Y aquí vamos a contestar tres personitas, levantan su manita y luego viene la conclusión de nuestro querido Víctor. Vamos a ver si alguien levantó su manita para contestar esta pregunta. Bueno, voy a volverla a plantear. ¿Qué es lo que hemos visto en Neuróticos Anónimos acerca de esta frase filosófica? Marla, adelante. Sí, muy buenos días, Lu. Buenos días, compañeros. A ver, me estoy ubicando aquí en la lectura y en lo que dice. Mm, perfecto. Bueno, lo que entiendo, estoy buscando la lectura porque me reflejo más cuando aquí la tengo, ya la encontré. Sí, entonces dice que hemos visto en NA acerca de esta frase, y la frase es, no se puede creer en Dios y desafiarlo al mismo tiempo. Pues es lo que estuvimos aprendiendo la semana pasada, ¿verdad? Que no podemos estar diciendo que tenemos fe y que creemos en un Dios, pero estarlo condicionando, estarle poniendo, dándole instrucciones de qué debe de hacer, cómo lo debe de hacer, y que pues en nuestra ignorancia, así es como orábamos, así es como le hablábamos a Dios. Entonces era una forma de estarlo condicionando o estarle diciendo, Señor, hazme esto y yo te prometo que voy a hacer aquello, estarle haciendo promesas, si tú haces esto, yo hago aquello. Y si me concedes esto, yo puedo, yo luego te pago con esto otro. Y entonces, pues esa no es una forma en la que obra la fe, sino que nosotros aprendimos la semana pasada, pues que nosotros debemos de, de, de confiar en la voluntad de Dios
Y los que hemos estudiado la palabra de Dios, pues sabemos que Dios ha prometido que su voluntad para con nosotros es buena, agradable y perfecta. Bueno, ahí me voy a detener. Muchas gracias, Lu. Gracias, Marla. Ahora continuamos con Josefina. Adelante, Josefina. Josefina, miembro de Alcohólicos Anónimos. Bueno, nos está hablando en este párrafo de una manera muy educada, muy prudente, muy respetuosa, evidentemente con mucho amor. Sin embargo, en el lenguaje, ¿verdad?, más común, a donde esta simple incrédula, hoy menos simple y menos incrédula, se le facilita, nos está diciendo en pocas palabras que no es verdad que cree en Dios. Y no cree en Dios porque aún no lo conoce. Si en verdad le conociera, evidentemente sabría, ¿verdad?, que Dios está dispuesto a colaborarle, que solamente desea que confíe en Él y en verdad que haya arrepentimiento a cómo se va conociendo la naturaleza humana. Y hace mención también, ¿verdad?, de que en la vida pasada, ¿verdad?, de esta simple incrédula que hoy está aquí con ustedes, se le hacía muy fácil hacer promesas, incluso prometer en nombre de Dios. Pero a final de cuentas realmente no cumplía, no tenía el poder del Espíritu de Dios que le acompañara para que pudiera librar las batallas. Y más allá de obtener lo que piensa, ¿verdad?, es el conservarse ante la presencia de Dios, es decir, en gratitud, sin quejas, sin reclamos, aceptando lo que es. Así, simple y sencillamente, la voluntad de Él a cada instante. Eso es fe. Y no tiene que ver con la cantidad, es la calidad de fe. Con esto comparto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Josefina. ¿Alguien más que desee compartir sobre esta pregunta que dice qué es lo que hemos visto en Neuróticos Anónimos acerca de esta frase filosófica? No se puede creer en Dios y desafiarlo al mismo tiempo. Cari, Karina, adelante, adelante, Karina. buenos días a todos. Pues el párrafo no lo dice, pero a mí me suena a eso que hay que deberse a un compromiso y a una disciplina, porque habla de práctica, el ser devoto a algo, en este caso a la fe espiritual en Dios, implica esas cosas. Y allí pues no se cumplen las promesas porque se falta la fuerza, porque en mi caso puedo comprenderlo a nivel intelectual y de a ratitos hasta veo los resultados de ser coherente con lo que digo y hago y pienso. Sin embargo, mantenerlo constantemente, conscientemente es el tema. A cada rato, y a cada momento. Wow. Entonces, eso es lo que me llevó a mí, lo que me llegó a mí de la lectura que me das, Luz. Y con esto cierro el micrófono. Ok, chao. Terminé. Gracias, Karina. Ahora continuamos con la conclusión de nuestro compañero Víctor. Adelante, Víctor. Gracias, Lu, muchas gracias. Gracias a las compañeras participantes. Bueno, en el desarrollo del segundo paso para poder lograr entender por qué no tengo sano juicio y por qué estoy procurando que Dios me dé sano juicio. Para esto yo necesito ajustarme primeramente al entendimiento de que yo
con mi manera de pensar, no he hecho bien. Y no estoy hablando en relación de oficios o trabajos, no. Estoy hablando en relación convivir conmigo asertivamente y convivir con los demás sanamente. Eso no sabía hacerlo, no sabía hacerlo. Y bajo esa condición mental en la que yo vivía, era una condición de esclavitud, de enfermedad, de estarme lastimando constantemente, no solamente por mis actos, sino por los actos de los demás. Me sentía incomprendido, me sentía fuera de lugar, y aunque yo hacía mi mejor esfuerzo para estar bien con la sociedad que me rodeaba, no podía hacerlo. O sea, siempre, nunca quedaba bien, nunca quedaba bien, pero yo veía la mayoría. O sea, la mayoría la veía indispuesta, pero había una minoría que yo no tomaba en cuenta, que estaban de acuerdo con mi postura mental en relación al programa de la recuperación. Así que confundía yo la cuestión de que aceptaran mi manera de pensar, y quería que la gran mayoría pudieran todos bajar y subir la cabeza, es decir, asintieran, sí, 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 así es. Pero no era así, no sucedía de esa manera. Cada quien tenía sus propios intereses y veía por sus propias acciones, y estaban como odres viejos. A los odres viejos no puedes meterle vino nuevo porque se rompen. A un odre nuevo le puedes poner vino nuevo y no se rompe. El odre viejo tiene vino viejo, y, y esto resulta que las personas que tienen un conocimiento y que han dado por sentado que eso es un programa, no pueden adquirir un nuevo entendimiento de las cosas porque no cumplen con el paso 2, que nos habla de una mente abierta, de una mente abierta para adquirir nuevo conocimiento y para sacar el viejo conocimiento. Y aquí es donde, al estar convencido de que realmente yo no he actuado con sano juicio en mis relaciones humanas, ni conmigo mismo, ni con Dios, al admitir esta derrota dentro de este segundo paso, entonces me encuentro en la necesidad de tener un sano juicio. Y para esto necesito de Dios, de su palabra, de sus principios. Y cuando hablo de su palabra, no estoy hablando específicamente de la Biblia. Estoy hablando de los 12 pasos de recuperación. Porque los 12 pasos de recuperación son inspiración de Dios. Son una inspiración de Dios. Dios levantó a un hombre para que fuese inspirado para ordenar estas leyes de Dios y ponerlas en una voz en tiempo y forma de la época, de nuestra era, de nuestra época. Porque dentro de las escrituras nos perdíamos. Veíamos muchas cosas, excepto
cómo hacer cambios profundos dentro de nosotros. Inclusive los doctores en la ley que hablan de la fe, hablan mucho de la fe. Yo tenía una serie de la fe que eran como unos 6 cartuchos de cassette de 1 hora, hora y media cada cartucho. Y eran 6, nada más de la fe. Entonces, podemos entender que podemos hablar mucho de la fe y practicar poco de ella. Podemos disertar discursos grandes, pero en esos discursos grandes nos perdemos. Necesitamos ser más prácticos. Cuando yo entro a mi derrota mental en cuestiones de la espiritualidad y las emociones y empiezo a crear una relación con Dios, dejando mis antiguas maneras de pensar y tomando las nuevas maneras de pensar que este paso me está sugiriendo, es cuando me encuentro con esto, con el cambio de mentalidad, el cambio de un juicio, de una forma de pensar para adquirir una nueva actitud ante la vida. Ahora, con una fe objetiva, con una confianza plena en Dios, por conocer su proyecto, por entender el proceso en que hoy estoy caminando para crecimiento espiritual, para mi beneficio personal, para el beneficio de otras personas y naturalmente para el gozo y la satisfacción de Dios, el Dios que yo concibo, el eterno Padre Celestial y al Señor Jesucristo, pues ellos son la vida eterna, que a través de su Santo Espíritu se comunican con nosotros diariamente e interceden por nosotros en muchos aspectos de nuestras vidas. Y eso me hace estar en paz y estar contento. Gracias. Muy bien. Y ahora continuamos con la pregunta número 2, que dice, ¿qué sucede con la persona que se cree devoto en la fe, pero que en la realidad es un desequilibrado emocional? ¿Qué se cree con la persona? No, ¿qué sucede con la persona que se cree devoto en la fe, pero que en la realidad es un desequilibrado emocional? Vamos a ver, ¿quiénes quieren contestar esa pregunta? Bueno, Karina tiene su manita levantada, pero no sé si fue que la dejó levantadita desde antes. Y Josefina también. La dejé levantada, pero eso es bueno porque ¿me puede repetir la pregunta, por favor? Claro, con mucho gusto. Dice, ¿qué sucede con la persona que se cree devoto en la fe, pero que en la realidad es un desequilibrado emocional? Mm, Pues yo podría decir que realmente no es un practicante de lo que eh, mm, piensa o conoce hasta el momento de la fe. Lo digo por mí. Puedo comprender un poquito más que antes. Sin embargo, vuelvo a la práctica. En la práctica me gana muchas veces inconscientemente el querer resolverlo por mi fuerza. Entonces, no sé, me desequilibro emocionalmente, así que pues como un autoengaño, un saboteo, no sé, una cosa que si encuentro el botón donde apretar para ejecutar lo que
Estoy pensando de ratico bien. Venga, dígame dónde está, lo aprieto. Gracias, terminé. Gracias, Karina. Adelante, Josefina. Muchísimas gracias. Bueno, es una pregunta, ¿verdad? Que muy profunda, y al escucharla, ¿verdad? Me llevó a visualizar dos vertientes. ¿Qué se cree? Bueno, si lo vemos al exterior, ¿verdad? Y recordando de dónde vengo, ¿verdad? Allá afuera en la sociedad, dice, es una persona viciosa, es un borracho, es un huevón, y sí, o sea, ese tipo de etiquetas, ¿verdad? Ahora, ¿qué cree Josefina, verdad? ¿Qué se piensa? Bueno, ella cree estar haciendo lo correcto, está haciendo las cosas bien, nada más que no me entienden, no me comprenden, ¿sí? Y ambas, ya uniéndolas, ¿verdad? Pues ninguna tiene la verdad absoluta. Y me vino al pensamiento, ¿verdad? ¿Y qué es? ¿Qué es? Bueno, espiritualmente hablando, ¿verdad? Josefina, o todo ser humano, ¿verdad? Es la máxima creación que tiene el privilegio, ¿verdad? De poder pensar y la libertad de elegir qué quiere hacer en relación a lo que piensa. Sin embargo, ¿verdad? Hablando del segundo paso y hablando de pasos, pues Josefina se encuentra en una comunidad de 12 pasos. ¿Qué va a hacer Josefina? Bueno, yo la primera vez me fui, 17 años. Sin embargo, ¿verdad? Se me concedió volver de nueva cuenta. Llegué, perdón por la expresión, es una frase muy coloquial, pero voy a usar otra más apropiada, con una mano adelante y otra atrás. En una condición hoy sé de necesitada, muerta espiritualmente, con pensamientos de suicidio, y a su vez experimentando ese 14 de noviembre del 2011 a las 8 de la noche en el Grupo Navidad, Colonia Indeco, País México, Baja California Sur. Algo sucedió, una presencia, algo ahí que me ha permitido hasta el día de hoy seguir asistiendo al mayor número de reuniones, y hoy, con el sartén por el mango o con los pelos en la mano, diciendo que para el que cree todo le es posible. Pero hasta hoy, y ha sido efectivamente un proceso de mucho trabajo. Y él me pide eso, esfuércese y sé valiente. Una fe en una dependencia que yo escuché que no falla. Y esa opción, ¿verdad? Esa solución que es Dios, ojalá y lo encuentres porque hay que buscarlo, yo le tenía miedo. Muchísimas gracias. Gracias, Josefina. Ahora continuamos con Diego. Adelante, Diego. Sí, buenas. Ahí me escuchan, sí. Sí, Ah, claro. ok, gracias. Sí, bueno, yo creo, como lo dijo la primera compañera, ¿verdad? La falta de práctica, de compromiso. A mí me pasó que es muy fácil decir la oración de la serenidad al final de las reuniones y todo, pero no pongo en práctica el paso número 11, ¿verdad? De cero oración, cero meditación y quiero que se hagan milagros. Quiero que se hagan milagros y es imposible, ¿verdad? Somos neuróticos y a mí me pasó, ¿verdad? Que empieza uno, el cerebro de uno a bueno, llamémosle estiércol, ¿verdad? Hacer estiércol en la cabeza, en la mente, ¿verdad? Y fabricar estiércol y cuando uno abre la boca solo estiércol sale.
termina dañando a los seres queridos que uno tiene cerca. Pero definitivamente de los milagros así, o sea, no ocurren. Tiene que poner uno de su lado y si uno no practica el paso 11 ni mínimo hace oración, porque yo ni oración estaba haciendo. Pero nada, absolutamente nada, ¿verdad? Y uno quiere que las cosas caigan así como del cielo, nada más. Y eso pasa, ¿verdad? Se hace uno llamar que creyente y apegado al poder superior, pero por otro lado no está ni haciendo oración. De ahí es imposible, imposible, no. Y por eso de ahí uno se desequilibra, o sea, se desequilibra porque no está uno pidiendo de corazón la intervención del poder supremo, ¿verdad? Para que le ayude a uno a sanar las heridas que tiene uno en la cabeza y termina uno dañando a las personas. Gracias. Gracias, Diego. Vamos a darle el pase a Sandra, que es la última. Adelante, Sandra. Perdón, no podía abrir el micrófono. Pues con la pregunta que tú hiciste, fíjate que ahí en la Biblia yo he leído que dice que las personas que no predican lo que estudian conforme la palabra de Dios, misma la Biblia dice que son como sepulcros blanqueados. Por fuera se ven muy bonitos, pero por dentro no. Entonces, me imagino que eso es lo que la respuesta de esa pregunta, porque, por ejemplo, bueno, yo no es que juzgue a mi padre, que en paz descanse, ¿verdad? Pero él rezaba todos los días el rosario y tantas que la coronilla y así muchas cosas pero él era muy grosero con mi mamá. Entonces yo decía, ¿a dónde va mi papá? A la iglesia. No, pues que a tal iglesia. Ah, yo no quiero ir a esa iglesia. Yo no quiero ir donde él va porque no me deja buena esta. Pero ¿qué creen? Mis hijos ahora sí son conmigo. Me dicen, yo no quiero ir a donde tú vas. Entonces, qué buena pregunta porque me hace reflexionar que mi sano juicio está enfermo, estoy enferma todavía porque estudio una cosa y practico otra. ¿Cómo puedo yo bendecir y maldecir? Misma, como vuelvo a repetir, me siento como un sepulcro blanqueado. Al final, por dentro estoy muerta y por fuera se ve uno muy bien. Y es como yo me imagino, pues también como la canción de Arjona que dice, la mujer rezaba, ¿sabe cuántos rosarios y me ponchó tantas pelotas, verdad? Y, y pues es así como yo pienso que me veo yo estudiando la Biblia y practicando cosas mundanas, ¿verdad? Debe de tener uno un sano juicio y practicar lo que uno está estudiando para hacer atracción. Gracias. Muy bien, gracias, queridos compañeros, por sus respuestas. Y ahora vamos con la conclusión de nuestro querido Víctor. Adelante, Víctor. Gracias, Lu. ¿Puedes repetirnos la pregunta, por favor? Sí, dice así. ¿Qué sucede con la persona que se cree devoto en la fe, pero que en la realidad es un desequilibrado emocional? Bueno, ser devoto en la fe implica que la persona trabaja con la forma y no con el fondo. ¿Cuál es la forma de la fe? Es la religión. Los actos que hacen, como decir, cada día X, yo voy a la congregación. Y piensan que con eso es cumplir con Dios. También porque hacen mucha oración, porque se pasan 2 horas o 3 horas hincados, pero se levantan como se hincaron. No hay cambios profundos,
en su interior, aunque consideran que tienen una convicción de la existencia de Dios. Pero si crees en Dios, bien haces. Aún el enemigo de Dios cree y tiembla. Creer en Dios o estar convencido de la existencia de Dios no te hace una persona devota, pero una persona religiosa que cree que a través de esos actos religiosos, va a tener una relación con Dios, se equivoca, porque no es por obras de justicia que uno haga. La relación con Dios es por una conversación sencilla y directa con Dios. Es una confianza completa, total, plena, en que Dios va a obrar por mí. Dios pelea mis batallas. Cuando yo suelto el odio, el rencor, la venganza, y la pongo en manos de Dios, y confío en que Él va a actuar. ¿Cuándo? Cuando Él desee. El juicio está en sus manos, no en las mías. Cuando sea el tiempo, Él lo hará, y tengo esa confianza. También entiendo que a veces, cuando estoy en alguna prueba, Dios me lleva hasta el límite, hasta el máximo de aguante que yo pueda tener. Y aún así me quedo en paz. ¿Por qué? ¿Por qué me quedo en paz? Porque sé que Él va a actuar. Estoy seguro que va a actuar. Y no estoy desesperado. ¿Por qué? Porque la paciencia, la prueba produce paciencia. La paciencia produce esperanza. Y la esperanza no avergüenza. Y cuando hemos sido aprobados, el Espíritu de Dios se derrama en nuestros corazones. ¿Qué significa? Bueno, que afirma nuestra fe. Hemos sido aprobados porque nuestra fe ha sido probada, nuestra confianza ha sido probada. Bueno, hay una diferencia entre la persona religiosa y devota hacia sus actos religiosos que consideran que lo van a justificar ante Dios, y una persona espiritual que tiene un entendimiento de quién es Dios, cómo es Dios, qué le agrada a Dios, y que procura agradarle a Dios, porque eso le provee de salud mental y salud física también. No es complejo, no es difícil. No necesito ser religioso para tener una relación con Dios, ni hacer muchos actos de justicia, aunque tengo que practicar mi fe, porque si alguien tiene necesidad y yo tengo para proveerle su necesidad y no se lo doy, entonces no tengo obras. ¿Obras de qué? De agradecimiento a Dios por el amor que me tiene y el perdón que me ha dado. No hago una obra para que Dios me perdone o me justifique. No, hago una obra porque sé de la bondad que Dios ha hecho conmigo en mi vida. Es por agradecimiento a Dios. Y entonces esa obra es en el nombre de Dios.
No es mi obra, es por la fe de Dios en mí. Y es por la fe que yo he puesto en Dios. Somos una unidad. Y eso estriba una gran diferencia entre ser un religioso devoto a una persona espiritual con una relación personal con Dios. Gracias. Gracias. Muy bien, continuamos con la próxima pregunta que dice así. Después de que Dios no ha cumplido sus promesas o sus peticiones, ¿qué sucede con este hombre aparentemente creyente? Vamos a ver si hay manitas levantadas. Josefina, adelante. Muchísimas gracias. Bueno, un antes y un después. Antes me ponía triste, algunas veces me enojaba, lloraba, reclamaba, me quejaba y exigía, ¿por qué a mí no? O cuando sucedía algo que no me gustaba, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Mental, emocionalmente desequilibrada, sin propósito, sin razón y sin motivo de la existencia en este plano. Y viendo un mundo de injusticia, no entendiendo el plan, el propósito por el cual Dios permitía eso. Y digo que permitía porque hoy sé con conocimiento de causa que colaboré y contribuí grandemente, que si hoy estoy con vida es gracias a que Él siempre me ha acompañado. Ahora, ¿qué pasa con Josefina? Bueno, Josefina escuchó, y hay que tener mucho cuidado con lo que se le pide a Dios. Y escuchaba, ¿verdad? Algunos pidieron trabajo y después se quejaban que no tenían tiempo para ir a sus reuniones a ocuparse del asunto más importante, que es su recuperación. Otros pedían pareja y después se andaban quejando porque no hallaban cómo deshacerse de la pareja. No era lo que pensaban, no era lo que esperaban. Infelices, insatisfechos. Y así estuve escuchando. Y yo un día escuché que dijeron que hubo una persona que a Dios le pidió sabiduría. Y Dios, además de concederle sabiduría, le concedió riquezas. Y voy a ser sincera con ustedes, que al cabo lo sabe Él. Yo le pedí sabiduría y por un instante le dije también riquezas. Y fue un instante porque después me arrepentí, le pedí perdón y le dije textualmente, permíteme sentirte, vive en mí. Y si tú consideras y tú quieres que yo no tenga ni un centavo, lo acepto. En aquel entonces mi Dios estaba relacionado con el dinero, ni siquiera con las personas, porque con dinero baila el perro. Y yo hoy soy archirrecontrabillonaria. Tengo lo que nunca tuve en mi vida y que no se compra ni con todo el dinero del mundo. Y dinero tengo lo necesario, cubrir mis necesidades personales y tengo para compartir. No es la misma cantidad que antes tenía, pero hoy con lo que tengo me es suficiente. Y yo sé que si le soy fiel en lo poco, dice Él, ¿verdad? Que vienen cosas más grandes. No me sé textualmente tal como está escrito, pero lo que sí sé es que lo entiendo y lo comprendo y mi esperanza está en Él. Ese es mi compartir. Muchísimas gracias, princesa. Gracias, Josefina. Adelante, Sandra.
Sí, gracias. Es que mire, compañeras, yo me molesto mucho cuando Dios no cumple mis antojos, por decir. Yo le digo: "Quítame, por favor, este dolor de ciática que no la aguanto", y hago los ejercicios y amanezco con ese dolor, y yo me enojo con Dios. Pero cuando me lo quita, estoy contenta con Él, o sea, soy doble cara. En los neuróticos ahí dicen: "Señor, hágase tu voluntad y no la mía". He podido entender un poco eso, hágase, Señor, tu voluntad y no la mía. Dice la Biblia también que Dios tiene pensamientos para bien, de bien para nosotros, ¿verdad? Entonces, yo me voy, compañeras, a esa historia de que Job no renegó cuando se le quitó todo, sus hijos, su casa, sus animales. Y yo así quisiera llegar a ser como esa persona, que se haga la voluntad de Dios, porque Dios sabe por qué, pero yo no lo entiendo, quisiera entenderlo, por qué pasó esta situación, por qué no se salvó mi papá, por qué tuvo que morir. No me enojo con Dios, nomás lo cuestiono, le pregunto, le reclamo, o sea, ¿por qué, Señor? ¿Por qué no lo dejaste tantito? ¿O por qué mi hermano se murió drogadicto? ¿Por qué no permitiste que él conociera la sobriedad? Cuando yo entiendo los programas que dice que tienen que el alcoholismo, la drogadicción tiene que pasar por 3 puntos, la enfermedad, la locura y la muerte. Yo ya entiendo que no fue Dios, fue lo que mi hermano escogió, eligió. Pero sí me voy mucho cuando me suceden cosas así no gratas a mi vida, como dolorosas, compañera. Me voy a la vida de Job y yo quisiera ser como él, pero me falta, me imagino que el amor a Dios, porque sí reniego. En otras ocasiones que no me va bien, sí digo que es la voluntad tuya, Señor, y que se haga lo que la vida me traiga, el destino. Ayúdame nomás, dame fuerzas para seguir adelante. Ayúdame, ayúdame a entender por qué esta situación, para qué, más bien dicen ahí, ¿verdad? ¿Para qué? Yo renegaba mucho porque usaba medicamentos psiquiátricos, pero yo nunca entendí a Dios. Pero ya después, cuando llegaban personas que necesitaban psiquiatra al grupo a donde yo pertenezco, ya las entendía yo a ellas y yo platicaba con Dios. Ah, Dios, entonces yo ya entendí por qué me sucedió esto, para entender a las demás personas y poderlas ayudar. Pero a veces me cuesta, compañeros, hacer la voluntad de Dios y no la mía, por el insano juicio que tengo. ¿Verdad? Me falta tener amor, confianza, fe en ese poder superior. Yo quisiera llegar tantito como Job, compañeros, tantito, porque también él se enfermó y no renegó. Y yo así quisiera ser como él, porque dice que aquí después le regresó todo al 100 por 1, pero porque Dios me imagino que vio la fe en él, no sé. Gracias. Gracias, Sandra. Muy bien. Adelante, Víctor. Voy a volverle a plantear la pregunta. Después de que Dios no ha cumplido sus promesas o sus peticiones, ¿qué sucede con este hombre aparentemente creyente? Ahí está la pregunta. ¿Qué sucede con este hombre creyente? Pues se vuelve antes creyente, porque piensa que Dios lo ha traicionado, lo ha abandonado, porque piensa que Dios no lo escucha. A veces le ponemos milagros a Dios que Él no hace, ¿verdad? Yo sé, por ejemplo, que cuando yo camino mucho, se me inflama un nervio y me duele.
Yo no le voy a pedir a Dios que me quite ese dolor, porque lo comprendo. Solamente me tengo que sentar y esperar y las cosas pasan. Cuando tenía dolores fuertes en mis pies, solamente era necesario ir a comprar una pastillita de ketorolaco y tomármela para aliviar mi dolor. No tenía que pedirle a Dios que me curara. ¿Por qué? Porque entiendo que era una condición de mi cuerpo por cuestiones de mis nervios. Y Dios me ha dado la medicina como parte de su misericordia. Y si tengo la solución ahí, ¿por qué le voy a pedir a Dios que me ayude en ese aspecto, no? Entonces, hay cosas que uno tiene que buscar y hacer dentro de la misericordia de Dios. Dios no da mujeres y no da hombres. Dios no es casamentero. Dios no hace eso. Cada persona tiene que elegir a su pareja. Y la elección, buena o mala, depende de ella. Ahora, la otra cuestión, pedir hijos sanos. Pedir hijos sanos, ¿les dio hijos sanos? La enfermedad es una condición del pecado. La enfermedad es una condición de la maldad humana. Si las personas, ellas mismas no son sanas y quieren hijos sanos, no es ilógico eso. Si ellos son estériles y quieren tener hijos, pueden orar a Dios, claro. Pero también hay otras vías que pueden utilizar para lograr eso. El asunto aquí es que ninguno de ellos se enfocó en su fe, en entender el plan de Dios. Lo que Dios quiere, no. Ellos se enfocaron en lo que yo quiero para mí, no en lo que Dios quiere para mí, sino en lo que yo quiero para mí. Entonces, ¿qué pasa con este creyente que no está poniendo su confianza en Dios porque no lo conoce, porque no lo entiende? No entiende, no conoce el proceso. Y yo fui una persona así. ¿Por qué? Porque yo buscaba hacer lo que decía la Escritura para acercarme a Dios, pues yo quería acercarme a Dios. Pero no sabía cómo. No sabía cómo. No entendía cómo. Veía a los religiosos hablar, dar testimonios de cómo Dios los ayudaba y eso me molestaba más porque decía, ¿cómo es posible, Señor, que a este sí le ayude? Decía, no. Tú dices que no debes de haber acepción de personas y estás haciendo acepción de personas. Pues, ¿por qué no me quieres como tu hijo? ¿Por qué no me aceptas? Y luego las jugadas de los supuestos ministros religiosos que dicen, ¿a quién les gustaría agradar a Dios? Ay, levantas la mano. Oh, qué bien, eso, lo otro. Pero nunca se acercaron para decir, hey, ven para acá. A ver,
¿Quieres aprenderle a agradar a Dios? Vamos a enseñarte eso, lo otro. No, no, de ninguna manera. Así que es una falsa religión, un falso interés. ¿Para qué pregunta? Y uno que responde con sinceridad, no encontramos respuestas en los religiosos. Tuve que vivir difíciles crisis de aborrecerme a mí mismo y de querer morir por todo ese conflicto interno. Y aunque casi logré mi deseo de quitarme la vida, y si hubiera tenido un arma, me doy un balazo. Y aunque casi lo logré con los métodos que hice, porque estaba experimentando como un ser inocente, ¿no? Que no sabía cómo matarse. Quería algo que fuera rápido, de unas, vámonos. Pero no lo logré. Y en cada situación en la que yo me vi envuelto del intento de suicidio, siempre hubo alguien, una persona que intervino por mí. Aun cuando yo estaba apartado de todos, solo, cuando intenté el último suicidio, precisamente ese día llegó una persona cuando lo acababa de hacer y me recogió y me llevó al hospital. Entonces quiere decir que Dios sí me aceptaba y sí me amaba y quería enseñarme la otra cara de la moneda que yo no conocía. ¿Y cuál era esa otra cara de la moneda que yo no conocía? Esa parte que me faltaba de este gran rompecabezas teológico. Conocerte a ti mismo. El trabajo es que tienes que enderezar tus pensamientos tú. Yo te puedo dar la dirección, pero eres tú el que tienes que hacerlo. Entonces entendí que Dios tenía un trabajo, pero que yo tenía otro trabajo y que tenía que empezar a hacerlo si quería ser libre. Lo intenté de varias formas porque no podía entender, ¿verdad?, que esa es una acción personal entre los principios espirituales, los 12 pasos de recuperación, Dios y yo. Nadie más. Es Dios, yo, principios espirituales. Porque es mejor encontrarse a Dios a solas que con alguien que no lo comprende. Y así fue. Si Dios siempre estuvo conmigo, pero yo nunca pude darme cuenta de eso. Y me dio un conocimiento para que arreglara mi vida espiritual internamente. Y se puso a prueba mi fe. Cuando practiqué estos principios, se puso a prueba mi fe. Yo creo que ha sido las más grandes de las pruebas el haber sido llevado a la cárcel por un delito que yo no cometí y estar 4 años, 11 meses en ese lugar con la aceptación por los delitos que sí cometí. Aunque yo no haya cometido ese delito, acepté eso
por los delitos que sí cometí. Y me sometí. Y fue una experiencia muy grata y reveladora el estar esos 4 años, 11 meses en ese lugar. Y 11 meses porque yo quise estar más tiempo dentro de prisión. ¿Quién quiere estar más tiempo? Regularmente la gente quiere salir corriendo de la cárcel, ¿no? No, yo quise estar más tiempo. Y cuando fue el tiempo ya, dije, ya es hasta aquí. Entonces llamé a mi abogado de derechos humanos y le dije, tráeme un acta. ¿Qué vas a hacer? ¿Sobre qué vas a hacer? De esto? Le dije, ya. No, solamente voy a reclamar lo injusto de la juez y lo injusto del abogado, que no hicieron lo que yo les dije, de acuerdo a la ley, no lo hicieron. E hice el reclamo. Y en pocos días estuve fuera, porque se habían pasado por 11 meses, porque la sentencia era 4 años, 10 días. Sí. Entonces, básicamente 11 meses se pasaron y la liberación fue inmediata. La orden de liberación fue inmediata. Entonces, por eso yo salí contento, alegre, satisfecho, en paz y con una provisión además, no solamente de fe, sino una provisión económica, un apoyo moral, emocional y económico. Te pones a pensar y dices, ¿y quién sale de esa manera? Pues yo no conozco a nadie, pero a mí me pasó. Tuve toda la provisión desde que yo llegué, tuve provisión económica, tuve protección de Dios, provisión económica. En todo el tiempo que estuve ahí, yo no recibí dinero desde afuera. Sin embargo, ahí se me dio todo lo necesario que no se puede tener sin dinero. Ahí yo tuve todo lo necesario. ¿Por qué razón? Ahí es donde puse en práctica con mayor fuerza el programa de recuperación. Lo que había aprendido del programa de recuperación, con mayor fuerza, lo puse ahí. Y desde entonces tengo una fe no ciega, tengo una fe verdadera y real de las cosas que me han pasado y que me han dado resultado. Y por esta fe es que todos los días procuro estar aquí para compartirles algo que funciona, algo que sirve y la realidad de Dios en la vida del ser humano. Dios es sencillo y es práctico, no es complejo, es sencillo y práctico. Pero cuando no estamos acostumbrados a obedecer y a someternos, se nos hace difícil, como el caballo que no sabe ser domesticado, como el caballo que es salvaje, que le ponen la silla y brinca para todos lados, hasta que se es domesticado. En su rebelión se convierte en un apoyo fabuloso para el hombre. Así, cuando nosotros somos domesticados, somos útiles para Dios, porque ya no estamos en rebelión, en rebeldía, ¿verdad? Bendición. Dios es real.
Dios es real. ¿Y cómo era la pregunta? Víctor, Sí, me está pidiendo que le repita la pregunta. yes, girl. Sí. Bueno, dice, después de que Dios no ha cumplido sus promesas o sus peticiones, ¿qué sucede con este hombre aparentemente creyente? Esa era la pregunta. Se revela. Como no lo conoce, no lo entiende, se revela. Y piensa que ya hizo la prueba, y que Dios no lo quiere, lo desechó, que no le dio resultado. Por eso es más difícil ayudar a una persona que antes fue creyente y que considera que no obtuvo el resultado y no se ha dado cuenta que era demasiado superficial en su propia fe. Gracias. Gracias. Bueno, vamos con la pregunta número 4 y la última. Dice así, el hombre lucha contra sus nervios por controlarse, pero esperando la ayuda de Dios no llega. ¿Qué sucede entonces? Vuelvo a hacerla. El hombre lucha contra sus nervios por controlarse, pero esperando la ayuda de Dios no llega. ¿Qué sucede entonces? Y tenemos la manita de Josefina. Adelante, Josefina. Bueno, pues precisamente sigue utilizando su escasa, si es que la hay, fuerza de voluntad. Em, es difícil contestar la pregunta de esa manera, la voy a contestar desde mi experiencia. En mi experiencia, para vivir el segundo paso y darle vida o espacio a la fe que obra, en vez de luchar, yo me solté. Confié a través de asistencia, porque no puedo decir que yo tenía confianza, no, esa se fue desarrollando. Más bien seguí asistiendo, fui insistente, resistente, persistente, por necesidad, por lo que experimentaba mental, emocionalmente, estando en esa reunión de 1 hora y media, a donde si quería más, pues llegué a completar 3 reuniones, 8 de la mañana, 10 de la mañana y 8 de la noche. Eso fue en presencial. Hoy, a pesar de ya tener algunas 24 horas, con libertad de tiempo, porque además es eterno, yo he logrado asistir durante varias 24 horas a un periodo de 9, 10 reuniones, iniciando con práctica de oración y meditación a las 2:30 de la mañana. Entonces, yo dejé de luchar, más bien me solté. Y, oh sorpresa, realmente estaba en los brazos de él y ha sido la experiencia más grande y maravillosa. Y eso es lo que hoy me tiene en ese compromiso y en ese pacto de amor que hemos hecho entre él y yo, y a donde en las comunidades de 12 Pasos, en especial a la que pertenezco, han sido los colaboradores, incluso instrumentos. Yo les llamo ángeles, seres humanos disfrazados de ángeles y de instrumentos a través de los cuales yo he escuchado la voz de Dios. Y cuando ha querido surgir esa naturaleza humana que me ha de acompañar, me ha puesto ángeles para que me ayuden a decirme, Chepita, eso que tú ves, Dios permite para que tú no lo hagas. Eso que tú escuchas, Chepita, Dios permite que lo escuches para que tú no lo hagas. Y cierro con esto.
y me puso a un gran ángel. Y ese ser humano me colaboró para dirigirme en oración al dador de la vida, y yo lo hacía directamente con él. Y ese ángel, disfrazado de ser humano, fue utilizado para que yo lo hiciera de la manera correcta, a través de su amado Hijo, mi Salvador, mi Redentor, Cristo Jesús. Y ese día ha sido un par de agua para comunicarme con Él. Hoy me doy libertad de expresar emociones, cosa que antes la reprimía. Sin embargo, esa es mi parte humana, que me ha de acompañar, pero que hoy, gracias a Dios, no me da vergüenza. Al contrario, gozo de la libertad para expresarme y siempre, siempre siendo muy cuidadosa de hacerlo de tal manera que yo me pueda sentir tranquila y segura de que he agradado a Dios, con la esperanza de agradar al ser humano y con la certeza de que yo concluyo y el gozo y la paz en mí se conserva. Gracias. Gracias, Josefina. Adelante, Marta Lorena. Y yo soy Marta Lorena. Bueno, en este caso, mi experiencia con esta pregunta que puedo como compartir, yo tuve que pasar crisis fuertes, fuertes, fuertes y yo no veía camino. Y lo que ocurrió ahí, porque yo estaba luchando, era contra, creyendo que yo tenía la solución, yo tenía el poder, y yo vivía estrellada contra un muro. Sentí que Dios estaba lejos, porque yo no lo conocía precisamente lo que yo entendía que era pedirle y pedirle lo que yo quería y que las cosas se solucionaran mágicamente. Y tuve que pasarla muy crisis hondas, fuertes en todos los aspectos de mi vida. Y siempre hubo personas que mostraron un camino de luz y ese era él, tratando de hablarme y de decirme, pero a mí lo que me sucedió fue una ruptura, una separación, eh, y eso me tenía sumida como en una oscuridad, era una oscuridad. Y realmente eh, el programa, los 12 pasos, fueron me ayudaron en ese camino de encuentro con ese amor y esa salvación que él quería y yo no la veía, porque no sabía cómo, no, es que no tenía ni idea cómo. Yo lo único que sabía era pedir y pedir como en carencia, no entendía que yo tenía que hacer una parte de eso, que yo no tenía disposición, que no aceptaba yo quería era la voluntad mía y mis soluciones y mi prepotencia y mi egocentrismo, digamos, la soberbia de creer que yo podía darle órdenes a Dios y que además lo hiciera mágicamente y que por supuesto cambiara todo afuera. Y yo no veía ese interior mío, pero por la gracia de Él, por su amor, logré llegar a los grupos. Estoy en este camino y estoy aprendiendo día con día cuál es mi trabajo, cómo vivir estos principios que son los que realmente han restablecido esa relación con Dios y me han cambiado estos días de alegría y de gozo, aunque tengo todavía muchas dificultades, pero ya de una forma muy distinta.
Pero eso fue lo que ocurrió como en mi caso. Eso quería compartir. Gracias por el servicio, gracias, Víctor. Gracias, amigos. Gracias, Marta Lorena. Adelante, Marla. Sí, muchas gracias, Lu. Bueno, yo entiendo así la pregunta, ¿no? ¿Verdad? Entiendo como que dice que ¿qué pasa cuando la ayuda de Dios no llega? Digo, yo me formulo así la pregunta para poder darle una respuesta más, más fácil para mí y veo que, que gracias al programa, gracias a esta literatura que tenemos, es como aquí hemos estudiado, ¿verdad? Que, que no se trata de la cantidad de la fe, que uno analiza la situación, porque yo también muchas veces llegué a sentir que Dios no me ayudaba, que por qué bendecía a otros y no había bendición sobre mí, pero cuando uno empieza a estudiar tanto la palabra de Dios como también acompañado del programa de recuperación, como que se van abriendo los ojos y como que uno va entendiendo cosas que antes no entendía. Y aquí en este paso 2, pues es lo que nos enseña, que no se trata de cuánto sabes, sino de cuánto practicas. No se trata de a cuántas juntas asistes, sino qué es lo que pones en práctica. ¿De qué sirve que esté todo un día? Yo he oído gente que se la pasa horas y horas en juntas y entran a un grupo y entran a otro y entran a otro. Y yo digo, ¿y qué ganan con tanta junta? ¿Y en qué momento lo ponen en práctica si todo el tiempo están metidos en los grupos o en el Zoom? Entonces, hoy entiendo que más vale calidad que cantidad. Así es de que hoy tampoco me frustro por no tener esa excelente memoria que yo quería memorizarme los salmos. ¿Saben? Había temporadas en que yo me ponía a memorizarme versículos de la Biblia y estaba todo el día ensayándolos para memorizarlos y memorizarlos. Y díganme qué ponía en práctica, nada, me la pasaba, me enojaba que me interrumpieran si me agarraban en mi momento de estar memorizándome los versículos bíblicos. Entonces ahorita noto que es más importante poner en práctica que estar haciendo tanto protocolo, tanta religiosidad, tanto estar ahí metida, tanto quererme afanarme, me lo voy a memorizar. Calidad en lugar de cantidad. Bueno, eso es lo que a mí me dejó la lectura de este segundo paso. Gracias, Lu. Gracias, Marla. Ahora sí, continuamos con la conclusión de nuestro querido Víctor. Adelante, Víctor. Voy a volverle a plantear la pregunta. Dice, el hombre lucha contra sus nervios por controlarse, pero esperando la ayuda de Dios no llega. ¿Qué sucede entonces? Bien. Me hizo recordar, Marla, esa frase de los grupos que dicen, juntas y juntas y juntas y no juntas nada. Bueno, caramba, a veces el grupo se convierte en un círculo social donde vas a refugiarte y aparentemente estás bien, aparentemente. Bueno, ¿qué sucede con la persona que trata de controlar sus emociones y le pide la ayuda a Dios y no lo logra? ¿Qué sucede con él? Pues está decepcionado de la realidad que está viviendo, pero no se da cuenta de que no entiende el proceso de cómo cambiar ese aspecto.
Porque se puede seguir siendo religioso, ¿no? Y apelar a la Biblia cada rato. Y está bien, pero el asunto aquí es entender la parte que a mí me corresponde hacer, que a mí me corresponde hacer. ¿Qué me corresponde hacer a mí? Bueno, lo que me corresponde hacer es obedecer. Simplemente obedecer y dejar de discutir y mantener mi mente abierta, que aprenda a escuchar, que deje de discutir y que empiece a obedecer principios espirituales. A ver cómo puedo obedecer. Primer paso, admitir la derrota definitiva ante tus emociones. O sea, tú no puedes, solo no puedes. Necesitas la ayuda de otras personas y naturalmente de Dios. Solo no puedes. Y tienes que llegar a concluir que esto es de vida o muerte. O sigues en el infierno donde estás, u obedeces para probar otra manera de vivir. Si no puedes derrotarte, no puedes practicar los siguientes pasos. Porque ninguna persona que esté concentrada en sí misma, encaprichada en que Dios haga su voluntad, puede ni siquiera soñar en la meditación, la oración, en transmitir el mensaje a otros, en hablar de sí mismo con otras personas con sinceridad. No está dispuesto a hacerlo, al menos que para salvar su vida tenga que hacer. Cuando entienda esto, de que para salir del infierno donde te encuentras, necesitas entregarte en obediencia a Dios a través de la práctica de principios espirituales, 12 pasos de recuperación. Cuando aprendas este hecho, tu vida va a empezar a cambiar. Porque me he encontrado a muchas personas que tienen 4 años, 5 años, 2 años, 1 año dentro del programa de recuperación y no saben qué están haciendo ahí. Siguen sufriendo de sus problemas. Y cuando hablan agradecidos con Dios, que porque han encontrado el lugar adecuado, donde les comprenden esto, donde han reconocido esto y lo otro, pero siguen sufriendo, siguen penando, porque no han encontrado la esencia del programa, porque se han llenado de palabras y cosas, se han llenado de la emoción de otras personas, y dice, ay, bueno, pues aún yo no avanzo, pero por lo menos ya reconozco lo que está mal en mí. ¿Y eso de qué sirve? Si yo tengo un auto ahí y sé que está descompuesto y sé que el problema es la bomba, el agua o bien la cadena del tiempo, pero si yo no busco un técnico para que lo arregle y no estoy dispuesto a pagar el precio para que arreglen ese auto, ahí se va a perder. Lo mismo sucede con la persona que puede reconocer su mal, pero no sabe cómo cambiar. Que piensa que el cuarto y el quinto paso lo van a salvar. No. O que es un requisito que tienes que cumplir. No. Está igual que ese religioso devoto. Hace como se autoengaña pensando que haciendo ciertas cositas, pues ya la hizo. O porque tiene mucho tiempo en el grupo ya la hizo. Pero no es cierto. Están calentando la silla nomás.
y muchas veces están presumiendo lo que no tienen. Entonces nos autoengañamos y nos saboteamos porque no entendemos cuál es la forma en que podemos verdaderamente liberarnos de nuestros temores, de nuestra ansiedad, los miedos, nuestras preocupaciones. No saben cómo hacerlo. Y justo como se decía en Alcohólicos Anónimos, siempre nos estuvieron diciendo que dejáramos de beber, dicen los alcohólicos, que dejáramos de beber y que dejáramos de beber. Pero jamás nos dijeron cómo hacerlo. Y en Alcohólicos Anónimos encontramos el cómo hacerlo. Alguien te puede decir, mira, eres muy neurótico, ya contrólate, ¿sí? Mira que vas a echar a perder tu matrimonio y vas a echar a perder a tus hijos con tu mal carácter y eso. Bueno, son verdades, pero nadie dijo cómo hacerlo. Ay, vas con el psicólogo y el psicólogo no te medio ayuda y no te conecta bien con la realidad. Vas con el psiquiatra y ahí te mete medicamentos, te pone más loco de lo que estabas. Pero llegas a Neuróticos Anónimos y si tienes la oportunidad de llegar con alguna persona que verdaderamente esté en la satisfacción de la vida, con paz en su interior y que te pueda ayudar a entender eh, lo que tú tienes que hacer por ti mismo para liberarte de tus problemas. Entonces estarás en buenas manos. Pero, ¿y si no? Pues vas a seguir penando en los grupos. Tenlo por seguro, ¿no? Vas a ir de amigo en amigo y de grupo en grupo, pero pues con juntas y juntas y juntas y no juntas nada. Te van a emocionar muchas cosas, etcétera, pero si haces un inventario de ti, te darás cuenta que estás en el mismo punto en la enfermedad. Por eso necesitamos entender cuál es el trabajo que yo tengo que hacer y qué cosas les tengo que dejar a Dios para que mi carga sea liviana y mi vida tenga tranquilidad y paz y dominio propio en esos aspectos. Con esto llega la sabiduría en la práctica del programa. Empezamos a ser sabios. No solamente tenemos sabiduría, sino que somos sabios. ¿Por qué sabios? Porque ponemos en práctica la palabra que Dios nos dio para trabajar en ella. Bueno, pues gracias, Lu, por tu servicio, gracias por todo lo que nos has aportado, gracias a los compañeros, las compañeras que estuvieron participando. Muchas gracias y vamos a seguir con la parte donde ustedes van a compartir por unos minutos, van a compartir lo que ustedes deseen. Pueden hablar de ustedes mismos, de cómo se sienten, de cómo han superado una situación o no la han superado, o bien pueden hablar del segundo paso o cómo lo ven ustedes, qué es para ustedes el segundo paso, o bien pueden hacer preguntas acerca de cualquier tema que ustedes tengan en sus corazones, o también situaciones del segundo paso. Voy a cerrar la grabación y muy agradecido con Lu por su servicio, ¿verdad? Ahora vamos a cerrar esta grabación.